Ya estamos aquí en el último día de CoronaCon, en esta cuarta jornada, iniciando aquí en la sala 3, en la sala de concienciación, y lo hacemos con un ponente, bueno, con el que podríamos estar absolutamente toda la tarde, que nos estuviera contando un montón de batallitas, porque es un pozo sin fondo. Tenemos a David Marugán, que nos va a estar hablando de Radio Warfare, la guerra invisible. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todo el mundo, buenas tardes, gracias por estar aquí después de, bueno, en el momento de confinamiento siesta. Y bueno, vamos a ver una charla que yo he dado alguna vez más y que realmente duraría varias horas. Voy a intentar condensarla en unos 30 minutos para que, bueno, tengamos un menú de degustación de todo lo que sería un paseo por el lado oscuro de la radio. Lo importante, obviamente, no es mi charla ni lo que estoy haciendo aquí, sino que, por favor, hagáis la donación a Cruz Roja Española o a Cruz Roja en cualquier país de Latinoamérica para que podamos luchar contra el maldito COVID-19. Y a continuación vamos a empezar con esta charla. Radio Warfare, la guerra invisible. ¿Quién soy yo? Pues bueno, soy David Marugán. Para quien no me conozca, soy jefe de equipo en Axiom España, miembro de Mundo Hacker Team, pertenezco a la ERU IT Telecom de Cruz Roja Española. Soy radiotrastornado desde edad muy temprana, aprendiz constante de técnicas SIGINT caseras, equipos prestados, regalados y comprados en tienda de los 20 duros y de guaces. Y desde luego no me dan alergia las ondas, ni llevo ningún sombrero de esto de aluminio, ni tomo remedios homeopáticos y no me han afectado las emisiones nocivas de momento. A lo mejor la cerveza sí, pero las emisiones nocivas de momento en estos 33 años que llevo haciendo radio no creo que no me han afectado mucho. Bueno, pues vamos a lo importante. ¿Qué vamos a ver esta tarde? Vamos a ver la guerra invisible. En realidad es un recorrido por el lado oscuro de la radio. Yo, como siempre, pues traigo malas noticias y es, bueno, la radio en realidad sirve para hacer el bien, es seguramente uno de los medios que más beneficios ha traído a la humanidad, pero también tiene un lado oscuro que no es menos importante y que también hay que conocer. Por lo tanto, yo voy a traer esta tarde un recorrido por el lado oscuro de la radio. ¿De qué vamos a hablar aquí en esta charla? Vamos a hablar de varias cosas. Yo voy a intentar hablar con términos lo menos técnicos posibles para que la gente que no sepa de radio pueda seguir la charla sin problema, pero alguna palabra seguro que se me escapa. Luego, como hay un turno de preguntas, pues me decís sin ningún problema, ya está, ¿no? Y lo solucionamos. Vamos a hablar de COMIN, de inteligencia de comunicaciones y la masacre de Srebrenica, de COMIN y narcotráfico, de COMSEC, de seguridad en comunicaciones y terrorismo yihadista. Vamos a ver un pequeño caso de estudio de piratas de SATCOM. Vamos a hablar de jamming, de interferencias intencionadas de COMSEC y de censura en ciertos países. Vamos a hablar de hardware y software para SIGINT, para inteligencia de señales e inteligencia de comunicaciones, para COMIN. Y también el lema de esta charla, que realmente es: no siempre debemos mirar solo a Internet, que es una frase muy rebuscada, pero yo creo que ilustra bastante el espíritu de la charla, ¿no? Que siempre estamos, bueno, en todas estas charlas seguro que habéis visto mucho sobre redes de Internet, pero aquí vamos a hablar sobre redes que son muy importantes, son críticas y que son fundamentalmente redes de radio. Aquí tenéis una foto de un guerrillero de Balochistán, de Pakistán, hablando con un talqui. Obviamente, si estuviéramos interceptando sus comunicaciones, a no ser que supierais hablar balochi o pastún, seguramente no sabríais qué está hablando, pero básicamente es una forma de ilustrar estas comunicaciones por el lado oscuro de la radio. Bien, normalmente cuando hablamos de SIGINT, de COMIN, de inteligencia de comunicaciones, de señales, tal, imaginamos como unas pantallas de la NSA llenas de datos, etcétera. Y bueno, en realidad los que hacemos el COMIN y SIGINT casero, pues al final es un coche con una antenilla, un coche con un SDR o la radio que tengamos a mano, y nos vamos a un sembrado en un sitio que haya poco ruido, poca contaminación radioeléctrica, y ahí pues vamos a hacer nuestra adquisición de datos, ¿no? De nuestras adquisiciones de señales o de comunicaciones. Bueno, vamos a hablar de inteligencia de comunicaciones, de COMIN, de inteligencia de señales, de SIGINT, y vamos a hablar también de jamming. Dentro de esta estructura que habéis visto alguna vez, seguramente, dentro de la guerra electrónica, bueno, pues hay diferentes partes y nosotros vamos a ver una muy pequeña
parte de lo que sería la guerra electrónica convencional dentro de una unidad militar, ¿no? En este caso de Comin y de Sigint. Y vamos a ver algunos ejemplos también de jamming. Y para empezar a abrir boca, vamos a ver un poco sobre Comin y la matanza de Srebrenica, la operación Krivaja 95. En realidad, casi cualquiera de las diapositivas que estáis viendo vosotros en la charla daría para una charla de 1 o 2 horas. De hecho, esta diapositiva que veis aquí, en realidad es una charla completa que di junto con, di para el Regimiento de Transmisiones de Castillo del Val en Burgos, en un evento de telecomunicaciones al servicio de la defensa, y que trataba de la interceptación de comunicaciones del Comint en las guerras de Bosnia, ¿no? En las diferentes guerras de los Balcanes, en este caso en la guerra de Bosnia. Y en particular dentro de lo que sería la operación Krivaja 95, que es la operación que se llevó a cabo para la toma del sitio seguro de Srebrenica. Para los que sois más jóvenes y no conocéis a lo mejor en profundidad este conflicto, que duró varios años y que fue muy sangriento, es una guerra civil que se compuso además de diferentes guerras más pequeñas y que pues tuvo mucha importancia el ámbito de las comunicaciones. Aquí veis en una foto al comandante Nasser Oric de la 28 División de la Armilla, del Arbi. La Armilla es el ejército musulmán, de etnia musulmana, mejor dicho como Arbi, ¿no? Nasser Oric fue uno de los comandantes que llevaron las ofensivas y la defensa del sitio de Srebrenica. Y pues básicamente en la matanza de Srebrenica, a mediados de julio de 1995, entre el 11 y el 15 de julio, pues se produjo una masacre de más de 8.000 bosnios musulmanes dentro de este territorio, ¿no? Que fue una barbaridad. Fue la matanza más grande cometida después de la Segunda Guerra Mundial y fue acometida por el cuerpo del Drina del URS. El URS sería como la parte serbo-bosnia del JNA, del ejército yugoslavo, que es el ejército nacional yugoslavo de la época de Tito, que sería como pues todo el ejército de un país prácticamente contra las policías locales de un país, porque realmente es lo que se quedaron los bosnianos musulmanes, fueron unas fuerzas bastante menguadas, bastante reducidas, que a través del embargo de armas de la ONU pues agravó más si cabe, ¿no? la posibilidad de poder comprar armas y defenderse, y por lo tanto acabó con un señor que se llamaba Ratko Mladic, que fue el general que dirigió las tropas en el cerco de Srebrenica, y que, además de hacer este cerco, pues todas las personas que estaban allí fueron masacradas. Muchas de las personas que estaban allí fueron masacradas y otras tuvieron que huir hacia Tuzla a través de una serie de columnas guiadas en ocasiones a través de los bosques hacia Kravica, pues fueron yendo hacia Tuzla y fueron masacrados también, incluso cuando los refugiados estaban huyendo hacia estos enclaves que estaban controlados por el ejército musulmán, por la parte musulmana de esta guerra, pues fueron masacrados, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizó esta acción de Comint? Pues realmente el URS, que era un ejército, daros cuenta que el JNA en aquella época era, creo recordar, que el cuarto ejército en Europa, en la época de Tito. Pues imaginaros todos los efectivos que tenía el JNA. Tenía unos poderes de Comint bastante importantes, y entonces todas las columnas que se dirigían hacia Tuzla desde Potokari, desde Srebrenica, fueron trianguladas y fueron localizadas por diferentes medios, uno de ellos pues a través de radio, a través de triangulación de radio, y fueron masacrados, ¿no? en muchos casos. Bien, aquí vamos a ver vamos a escuchar, mejor dicho, una conversación entre el general Krstić. El general Krstić fue uno de los que intervino junto con Mladic en el asedio del sitio de Srebrenica, y aquí vais a tener una conversación del general Krstić con uno de sus oficiales a través de un equipo RRU-1, que es un radio relay full duplex. Esto realmente, un relay de radio en el ejército serbo-bosnio, el VRS en este caso, pues utilizaba unos relays de radio, es decir, una especie de repetidores
porque era bastante habitual sabotear las líneas telefónicas de cable. Entonces lo que utilizaban era una antena muy direccional en UHF y entonces se realizaban una serie de, a través de una serie de repetidores, se hacían unos enlaces de radio. Aquí tenéis una conversación en la que básicamente pues se aportan pruebas en el antiguo Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya. Se aportan una serie de pruebas para poder ver cómo influyó, ¿no? Este COMINT, como la intercepción de comunicaciones en este caso pudo ser una prueba de cargo para poder acusar a Mladic, a Krstić y a otros personajes en este genocidio, ¿no? Vamos a escucharlo, a ver si se escucha bien, que no es la primera vez que lo hago a través de streaming. Vamos a ver si se escucha bien. Ahí tenéis obviamente, como seguramente vuestro serbo-bosnio sea como el mío. Yo estuve como 3 meses intentando aprender serbo-bosnio porque este trabajo fue un trabajo de fin de máster de hace bastantes años sobre terrorismo en la antigua Yugoslavia y bueno, pues estuve intentando aprender algunas palabras, pero poco más. Vamos a ver si escuchamos y con los titulares, con los subtítulos podemos escuchar un poco, podemos entender un poco la conversación. Алло, управляющий, здравствуйте, Олег. Как ты сегодня делаешь? Я самоубийца, а ты? Попаю сюда моя. Да, здравствуй, как вы здравы? Добрый, слава Богу, добрый. Вы нравится дома? Да, его работа. Добро. Где ты? Это тот... Ага. Или на севере, или на минус. Убивайся, кто все рядом придумать. Нет, что имя по плану. Или это время все, что сделано. Да? Или одно время не оставлять. Что имя по плану. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño ejemplo. Por suerte, Mladic fue condenado en 2017 a cadena perpetua por el Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia, que ya está disuelto. Y Krstić fue condenado a 46 años y luego con una apelación acabó en 35 años de prisión por la masacre, por crímenes de guerra y por colaboración en genocidio en la matanza de Srebrenica. Bien, vamos a seguir con este paseo por el lado oscuro de la radio y ahora vamos a hablar de COMINT y crimen organizado, la guerra del narco en México. Yo he puesto la guerra del narco en México porque es una de las más conocidas, pero esto podría ser extrapolable quizá a cualquier otra situación de clandestinidad o de comunicaciones por parte de organizaciones ilegales, ¿no? En México, por ejemplo, se ha documentado el uso de protocolos como DMR o Tracking a través de canales cifrados y no cifrados por parte de la fuerza de seguridad y por parte de diferentes cárteles. También se ha sabido de que ha habido secuestros de personal experto en IT y telecomunicaciones en los cuales no ha habido petición de rescate, es decir, se ha secuestrado a estas personas para que les ayudaran a realizar las instalaciones de redes complejas de radio. También se han interceptado comunicaciones policiales habitualmente y se han realizado incluso amenazas a través de estos canales de comunicación policiales. Se han instalado estructuras complejas de radio en la selva y en redes urbanas, incluso aprovechando empresas legales, empresas pantallas que haciendo su función legalmente establecida de telecomunicaciones, pues también eran aprovechadas por estos grupos bajo extorsión o bajo soborno para tejer estas redes de radio organizadas que llegaban incluso en algunos casos hasta Guatemala, ¿no? No eran solo nacionales, sino que eran fuera incluso del país. Ahí tenéis una foto de un aseguramiento que es una intercepción de una requisitoria de equipos de telecomunicación por parte del ejército mexicano. Y bueno, como podéis imaginar, en México pues existen un montón de redes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como por ejemplo la Policía Federal, los autodefensas civiles, la Marina, Policía Estatal, Municipal, Rural, el SEDENA, el CNI mexicano de inteligencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí es todo un campo abonado de comunicaciones que en algunos casos pues no eran todo lo seguras que deberían, ¿no? Una de las particularidades de la red de radio eran halcones, por ejemplo, que físicamente hacían una vigilancia de los objetivos a pie de calle y comunicaban por radio los movimientos a los cárteles para los que trabajaban. Estas personas podían ser trabajadores que hacían trabajos en la calle, vendedores ambulantes, taxistas, incluso policías corruptos
o cualquier persona o cualquier joven pandillero que estuviera en la calle que pudiera dar el agua o podría dar información sobre los movimientos de policiales o de cárteles enemigos, no solo policiales. Existía una red de repetidores en la jungla con placas solares, con antenas ocultos en zonas y mimetizados con vegetación en zonas muy altas e inaccesibles de México. También se utilizaba el cifrado, obviamente, y scramblers, o sea, inversores de frecuencia para voz y radiocomunicaciones. Uso de palabras clave y argot para tareas de vigilancia e información, por ejemplo, llamar ranas a camiones del ejército, topes a controles del ejército, etcétera. Y había unos auténticos centros de command and control para el análisis y reportes de comunicaciones y de inteligencia de comunicaciones a los jefes del cártel. Aquí en la foto podéis ver diferentes generadores, mástiles, placas solares, amplificadores de potencia y tal para este tipo de redes. Creo recordar que esto es un aseguramiento de material de comunicaciones que se produjo en 2012 en Veracruz, en el estado de Veracruz. Bueno, aquí habéis escuchado una intercepción entre Defensa Civil y uno de los cárteles en el que, bueno, pues se retaba un encuentro en el que uno de ellos decía que uno de los integrantes del cártel decía que tenían una serie de misiles y que les esperaban, ¿no? Que les retiraran unos controles que tenían o si no, pues serían neutralizados. Bien, ahora vamos a hablar de otra parte que es ComSec, Seguridad en Comunicaciones y Terrorismo Yihadista, la red de radio del Daesh. ¿No? Aquí tenéis una foto en la que bueno, pues se puede observar unos yihadistas, unos terroristas, y bueno, esta foto salió después de los atentados de París en la CNN. Esto es una captura de vídeo de YouTube y en la que yo me fijo, y bueno, toda la gente que es friki de la radio se fija sobre todo en el equipo que tiene este yihadista colgado, que es un Itera PD785 de UHF, seguramente cifrado y de Tier 2, y que formará parte de una red seguramente cifrada, como digo, del Daesh para comunicarse en el desierto. Según parece, algunas empresas pantallas, pues según algunas declaraciones de algún político español incluso, dijo que había una serie de empresas pantallas que compraban para el Daesh este tipo de equipos en Japón. Itera es una marca, Itera seguramente de tope de gama, ¿no? En este tipo de equipos de DMR, de comunicaciones digitales cifradas. Y bueno, igual que los Toyota, pues fueron comprados en Japón para el uso de estas redes terroristas y que obviamente pues irían cifrados, ¿no? Y esto complica bastante la vida a la intercepción de las comunicaciones por parte de las fuerzas de la coalición, ¿no? Entonces, bueno, pues el COMI se complica porque seguramente estén cifrados en AES y romper AES en DMR radio en vivo, pues eso es una cosa harto complicada, ¿no? Entonces, esto es una de las fotos representativas de las comunicaciones terroristas a través de radio, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, otras fotos en las que se ve una batería, una serie de paneles solares, una antena portátil, bueno, una antena que no es portátil, pero que está siendo utilizada como antena portátil en el desierto y que, bueno, pues proporcionaría uno de los enlaces de comunicación a este tipo de redes terroristas. Aquí vemos otra foto en la que se ve otro Itera de un combatiente del Daesh, un PD785 también, y también una especie de chuleta de códigos de grupo de DMR capturados en la toma de uno de los puestos de combate de estos terroristas. También las radiocomunicaciones se utilizan para aparte de comunicaciones verbales, aparte de comunicación de datos, también se pueden utilizar para, por ejemplo, explosionar explosivos improvisados, IEDs. En esta foto vemos una serie de equipos de comunicación, vemos unos móviles antiguos, unos teléfonos Nokia antiguos, y vemos también unos pequeños walkie chinos que pone ICOM, están falsificados, porque es bastante típico en algunos países asiáticos como Indonesia y Pakistán, que estos walkies se falsifiquen, se les pone una pegatina encima, y es como si yo a un Ford le pongo una pegatina de Ferrari, vamos, es lo mismo, porque estos equipos que tenéis aquí que pone ICOM no son ICOM ni de coña, son equipos Baofeng de bajo coste, y que
Aparte del Itera que tenéis ahí en medio de la foto, que es un equipo que puede costar entre 500 y 600 euros, o podría costar en aquella época ese dinero, es un equipo de tope de gama en DMR, pues también tenéis estos pequeños equipos que muchas veces sirven junto a los móviles para hacer explosión de estos artefactos improvisados. Se programa una frecuencia, se les programa unos subtonos de manera que solo cuando se reciba una señal en una frecuencia y en determinado subtono hará la explosión, ¿no? Detonará y hará la explosión. Esto se hace básicamente porque si fuera solo a través de una frecuencia, cualquier interferencia que sufriera el que coloca el artefacto, pues resultaría en la explosión del mismo, ¿no? Entonces se hace a través de unos DTMF, de unos tonos en hercios, en el que pues se programa un tono determinado para que haga explosión. De hecho, hay jammers militares específicos que utilizan un barrido de tonos para poder explosionar de forma controlada estos artefactos. Un caso de estudio, los piratas del SATCOM. Bueno, pues esta historia es muy larga, de hecho daría para una charla de varias horas, pero básicamente hubo una constelación de satélites hace bastantes años que fueron utilizados por el ejército de Estados Unidos para comunicaciones tácticas y que fueron desplegados a 40.000 kilómetros en la órbita geoestacionaria, el FLISATCOM, ¿vale? Que era como se conocía esta constelación. FLISATCOM es una red de satélites que está no operativa desde hace algunos años, pero que pues hace bastantes años alguien descubrió, sobre todo en la zona de Brasil, que podían ser utilizados para comunicaciones libres, es decir, que no tenían RAS, no tenían control de acceso, y a través de ciertos satélites se podía, subiendo a través del canal de subida del satélite, se podía retransmitir a todo su cono de visión un mensaje. Imaginaros que yo estoy en el Amazonas, soy una empresa de tala ilegal de árboles en el Amazonas, no tengo cobertura de teléfonos móviles y más en aquella época, y entonces lo que hago es, a través del canal de subida, subo un comunicado que es escuchado en Portugal, porque bueno, el cono de visión de estos satélites es enorme, es casi de medio mundo. Entonces, básicamente, estos satélites se llenaron de piratas que hacían uso ilegal de los satélites. En algunos casos se ha reportado inversión de espectro, secrafonía por parte de algunos piratas, cifrado, bueno, señales que son bastante curiosas porque si no tenemos controladas estas señales, o sea, es decir, si este satélite se utiliza sin control de acceso, podemos estar retransmitiendo el broadcast de toda la señal de subida a todo el footprint del satélite a través de un cifrado no controlado que podría estar recibiendo cualquier otra persona. Entonces, bueno, ya no digamos a través de Stego, etcétera, etcétera. Bueno, estos satélites han sido utilizados por Radio Colombia Libre, por la FARC. De hecho, uno de los jefes de la FARC fue detenido a través de la triangulación de estos satélites. Grupos de delincuencia organizada y pandilleros en Brasil utilizan este satélite. Se produjeron en 2009 una serie de detecciones de piratas y fueron algunos de ellos incluso encarcelados, pero a los pocos meses pues volvieron otra vez al éter, volvieron otra vez a transmitir y bueno, pues digamos que sigue estando ese problema. Hay uno de los satélites que ya ha dejado de estar operativo, está en órbita de cementerio, pero hay otro que sigue estando todavía operativo de todos los que se lanzaron y que aún estando sin mantenimiento pues les debe de haber salido bastante bueno a Estados Unidos este satélite y sigue operativo. Este satélite, para que os hagáis una idea de su importancia, fue utilizado incluso por parte de Ronald Reagan para comunicar a su flota aérea, a los F-14 Tomcats, para que salieran a interceptar a Chile Lauro, a un crucero que secuestraron el Frente de Liberación de Palestina, Abu Abbas, secuestró en 1985 y bueno, pues hubo un conflicto diplomático entre Italia y Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues incluso Ronald Reagan llegó a hablar a través de este satélite, además de la organización de ciertas guerrillas en Centroamérica en la época de la CIA, etcétera, para hacer redes de comunicación. Bueno, Radio Jamming, pues yo si me seguís en Twitter en @radiohacking, de vez en cuando pongo alguna interceptación de Radio Jamming. Radio Jamming más que nada es una interferencia intencionada de las comunicaciones con el propósito de censurar las comunicaciones. En este caso tenemos, por ejemplo, una imagen de Firedrake de un jammer chino que lo que hace es durante 55 minutos transmitir con miles y miles de vatios una música folclórica china para tapar las emisiones de, por ejemplo, de radios como la BBC o radios que van en contra un poco de la doctrina china, ¿no? De Radio Free Asia, etcétera.
hay muchos episodios de jamming, no solo China, hay muchos países como Irán, Arabia Saudí, etcétera, que utilizan el jamming. Incluso España en épocas de dictadura utilizó el jamming contra ciertas estaciones. Vamos a escuchar un momentín solo cómo sería la música folclórica esta que os digo, para que disfrutéis de ella durante esta siesta. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Básicamente es emitir esta música para tapar las emisiones durante la hora que suelen durar los programas que transmiten el idioma chino hacia China desde diferentes países que emiten clandestinamente, ¿no?, contenidos políticos. Bueno, no siempre debemos mirar solo a Internet. Aquí tenemos un ejemplo de uso de DictRx. DictRx es un software que utiliza RDFT, que es un protocolo libre para transmitir archivos a largas distancias, por ejemplo, archivos TXT a través de modulación de PSK. Y que, bueno, uno de los software, por ejemplo, que es DictRx, fue hecho por Roland, que es un radioaficionado muy conocido en Brasil, un señor mayor que bueno, hizo esto para la comunidad, para que podamos transmitir estos archivos TXT, pero curiosamente la inteligencia, la DGI, la inteligencia cubana, pues le gustó este sistema y adoptó este sistema para poder transmitir mensajes a sus agentes clandestinos pues en suelo hostil, imaginemos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, curiosamente, Roland en su página pues tiene un estudio sobre el uso que hace HM01, que es una estación híbrida de datos y voz de la inteligencia cubana, una estación de números. Bueno, si no sabéis lo que es una estación de números, podéis buscar estaciones de números en internet, incluso yo tengo bastantes charlas sobre el tema, pero básicamente es una estación de números que transmite mensajes de forma cifrada en OTP, en One Type Path, para agentes clandestinos en suelo hostil. Entonces, bueno, pues aquí vemos un ejemplo de cómo se mandaría este tipo de mensajes. Bueno, pues aquí veis que se comunican una serie de números, etcétera. Y bueno, esto no es aleatorio, obviamente, pues estas emisiones que hace con esta voz de mujer, los números hacen referencia al nombre del archivo, luego los 4 primeros dígitos tienen que ver con el nombre del archivo, luego hay un quinto dígito que es el contador, etcétera, y luego pues la gente con el One Type Path descifra el TXT que le va a dar el mensaje que está esperando, ¿no? Obviamente vosotros esta noche podéis obtener este mensaje, podéis recibir este mensaje, pero obviamente no vais a tener el descifrado, que no decodificación, que no es lo mismo. Decodificar un modo es una cosa y esto se puede decodificar con el software DictRx de Roland, pero lo que no se puede es descifrar el mensaje que contiene, ¿no?, el payload del mensaje. Bueno, y hardware y software para SIGINT, inteligencia de señales y coming de comunicaciones casero, pues podemos utilizar en hardware de radios SDR low cost basadas en RTL, DXPatrol, Noelec, dispositivos más avanzados como era SPY, SDR Play, ETUS, bueno, pues diferentes dispositivos de software defined radio. Podemos utilizar software como Sorcerer, por ejemplo, que es un software de codificación de señales y de comment, que bueno, que está bastante bien, pero bueno, hay algunas zonas de descarga, algunos sitios de descarga en las que este software aparece con algún tipo de troyano, etcétera. Hay que tener cuidado con este software porque suele ser un software bastante caro y que si se adquiere de forma irregular pues puede llevar premio, ¿no? También hay software gratuito como Sigmira. También podemos utilizar, por ejemplo, el SDR Online de Twente, de la Universidad de Twente, de los Países Bajos. Es quizá el SDR Online más conocido, no os hace falta ningún tipo de hardware, simplemente con este software podrías estar escuchando prácticamente toda onda corta, de forma bastante buena y además que con bastante ancho de banda.
y podríais incluso decodificar señales. Si tenéis un mixer en la tarjeta, podríais llegar a decodificarse este tipo de señales, ¿no? También hay decodificación de modos digitales como Telive, Tetrapol Kit, DSD Plus para DMR, para Tetra. Tetrapol no se descifra, ¿vale? Para los que quieren escuchar a la policía, Tetrapol, hubo un proyecto que se llamaba Tetrapol Kit para la decodificación de metadatos en canales de Tetrapol, pero realmente, bueno, no está muy avanzado el tema, por suerte, y sigue siendo seguro Tetrapol a día de hoy, que se sepa, ¿no? Lo más importante de todo para adquisición de datos y voz en Comint, pues sobre todo tener un buen equipo, claro, obviamente, tener una buena antena, incluso más que un buen equipo. De hecho, hay una frase de radioaficionados que dice, si tienes $100, gasta 99 en la antena y uno en el equipo, ¿no? De manera que si tenemos un equipo como el que veis arriba, a la izquierda, de Rode Schwartz, que vale tropecientos mil euros, y una antena de mimbre, pues estamos jodidos. Si tenemos un equipo de hardware bastante, que bueno, puede ser mediocre, pero tenemos una antena en condiciones y sobre todo, lo más importante, una ubicación libre de ruidos y que sea privilegiada, pues vamos a tener una adquisición bastante buena, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes software para aprendizaje e identificación de señales de radio. Realmente lo que a mí más me motiva de la parte de radio es el análisis de señales, más que otra cosa. Más que incluso conocer el mensaje, para mí lo importante es conocer las estructuras, lo que es el SIGINT tradicional, que se desarrolla más en el ámbito militar y que se trata, ¿no?, de poder identificar el origen y el posible destino de estas señales y poder ser analizada de manera técnica, ¿no? Pues hay, por ejemplo, software como este que veis aquí en la pantalla, que es Artemis, que bueno, es una versión antigua, pero hay versiones más nuevas que tiene una base de datos, o como la base de datos de Wacom, que es una empresa que hace decodificadores de señal, en el que podéis practicar para poder ver en un espectrograma y poder ver las señales de forma técnica y poder identificar señales. Daros cuenta que hay cientos y cientos de señales, incluso muchas de ellas propietarias que no están ni siquiera documentadas, y la investigación y el análisis de señales es una tarea bastante dura, ¿no? Muy bonita, pero muy dura. Entonces, bueno, tenemos que empezar con este tipo de software de aprendizaje para poder avanzar en la identificación de señales. Y bueno, el lema para finalizar, el lema de esta charla, ¿no?, que no siempre debemos mirar solo a Internet, que es una frase muy rebuscada, pero es cierto. La radio permite comunicar de forma encubierta para todo tipo de actividades ilícitas. Es muy complicado la triangulación y geolocalización de estas señales, además, sobre todo en las emisiones de números, por ejemplo. Imaginaros cómo puedo yo saber quién es el receptor de estas transmisiones. Es prácticamente imposible, ¿no?, porque realmente lo recibe todo el mundo. Es un broadcast. El emisor no está comprometido, porque el emisor transmite normalmente desde su soberanía, ¿no? Podemos saber que, por ejemplo, una emisora de números está operada por Rusia desde San Petersburgo, pero nos da igual, porque realmente está dentro de su soberanía y nadie puede impedir esto, ¿no? Lo que ocurre es que el receptor no se conoce. También incluso la posibilidad de realizar técnicas de esteganografía radio, ¿no? En una DESCOM, por ejemplo, se habló de esteganografía en protocolos normalmente usados por los radioaficionados en HF, ¿no? En este caso se habló sobre JT65, que es un protocolo de radio que llega muy lejos, con muy poca potencia, y que puede incluso contener esteganografía, ¿no? Y muy complicada de detectar, porque además daros cuenta que, por ejemplo, aquí cuando hablamos de metadatos en informática, siempre analizamos un archivo a nivel forense y podemos ver metadatos. En radio no es así. En radio los archivos no tienen metadatos, los archivos se crean en local. Es decir, cuando yo recibo el TXT de la HM01 de la Dirección de Inteligencia Cubana, en realidad lo estoy creando yo en local. No tengo ningún metadato del emisor, entonces es bastante complicado. Las comunicaciones no pasan por terceros, no hay ISPs, no hay IPs, no hay antenas que puedan triangularnos. No hay, ¿cómo hacer un análisis forense de una transmisión de radio? Bueno, habría que hablar sobre esto, ¿no? Sí que hay huellas sobre ciertos transmisores y se puede incluso a muy bajo nivel interceptar comunicaciones que luego puedan aportar algún tipo de huella o de defecto incluso en el transmisor para poder identificar de forma inequívoca un operador, ¿no? Pero bueno, esto es bastante complicado. Esto pertenece más al análisis militar de SIGINT que a otra cosa. Y la poca visibilidad actual de la radio a favor de Internet, que lo hace muy atractivo para cualquier comunicación ilícita, ¿no? Aunque sí es cierto, no os engañéis, que la mayoría de países, prácticamente todos los países,
tienen divisiones de inteligencia y de las Fuerzas Armadas y de sus policías que están dedicadas a recopilar información en el espacio radioeléctrico, hacer este tipo de SIGINT y poder detectar cualquier conducta irregular, ¿no? O sea, esto está vigilado, no os creáis que aquí cualquiera transmite cualquier cosa, ¿no? Está bastante controlado. De hecho, la radio, por ser una tecnología de hace más de 100 años, pues es seguramente la tecnología más regulada en el mundo, ¿no? Históricamente hablando. Entonces, no es tan sencillo. Y bueno, pues agradecer para finalizar a mi amigo Fernando, de Alfa 4 Fostro Sierra Víctor, que siempre me está echando un cable con todas las mierdas que se me ocurren, de Connect Project, que si no habéis visitado o no habéis escuchado sus audios, tiene un proyecto muy chulo, a Prillon, que es una página que os recomiendo encarecidamente, ¿no? Que es una página de aficionados anónimos a la interceptación de comunicaciones, sobre todo de estaciones de números, en el ámbito ruso, sobre todo, y que tiene unos informes y una programación de estaciones bastante chula para que podáis trastear con este tipo de misiones. Y bueno, agradecer a todos los radioaficionados que a lo largo de estos 33 años pues me han formado y han hecho lo que soy hoy. Y sobre todo agradeceros a todos los que estáis donando para Cruz Roja en la lucha contra el COVID. Pues bueno, el dinero que podáis aportar, porque no se me ocurre mejor destino ahora mismo para una cantidad como es esta lucha contra esta maldita enfermedad. Y nada, por mi parte ha sido un placer. Si tenéis dudas y las transponéis ahí al canal de Discord, pues yo estaré encantado de responderlas. Aunque las puedan pasar al canal de Discord, también están aquí previstas en el chat algunas de las preguntas, porque la gente lo que está es con la boca abierta, como también estoy yo, que me sumo a la gente del chat diciendo, pues eso, un pozo sin fondo de todos los conocimientos, y dicen las películas de espías se quedan cortas escuchando a David. Así es que nada. Bueno, mira, te digo, están diciendo que si... para iniciarse en este campo, ¿qué equipo y qué software recomendarías? Que parece un campo bastante caro en dinero y tiempo de aprendizaje en el que meterse, pero pero para quitarse el gusanillo, ¿qué recomendarías? Bueno, yo en primer lugar recomendaría que, por ejemplo, que esta noche cogierais la radio de vuestro abuelo, como se suele decir, una radio de AM, una radio de onda media, de estas antiguas, del transistor típico de escuchar el fútbol, y que escucharais por la noche, cuando ya anocheciera, a partir en el dial a la izquierda del todo, que empieza en 520 kHz aproximadamente, empecéis a buscar emisiones en un idioma que no sea el español y empecéis a familiarizaros con la radio. Es decir, lo primero que tenéis que hacer es escuchar la radio. Yo siempre digo, porque es una pregunta repetida, que cómo se empieza, qué hay que hacer, hay que escuchar la radio y además hay que tener base. Hay gente que sabe decodificar, por ejemplo, Tetra y no tiene ni idea de sintonizar el Radio Nacional de España. Es una cosa curiosa, pero es por falta de base. Lo que hay que hacer es escuchar la radio. Una vez que escuchamos una radio convencional y vemos cómo funciona AM, que es AM, amplitud modulada, FM, frecuencia modulada, bandas laterales, un poco adquirir la base, pues entonces podemos adquirir el hardware, que además hoy en día es baratísimo. En mi época era el sueldo y medio, ¿no?, de un obrero, pero ahora mismo es bastante barato. Yo empezaría a escuchar la radio. Y otra cosa que sí que aconsejo es sacarse la licencia de radioaficionado. Podéis visitar la página web de la URE, de la Unión de Radioaficionados Españoles, que tiene una oferta además para poder adquirir el libro del examen, porque obviamente para ser radioaficionado hay que pasar un examen para no liar la parda si transmites en una red crítica. Entonces, a través de esta base, sobre todo leyendo y preguntando a personas que saben, a radioaficionados y personas del gremio, que os puedan ayudar sobre todo eso. Y de hecho hay SDRs online como el de Twente, que es gratuito, o sea, no os hace falta gastar nada. Y luego, cuando sepáis identificar en qué zona queréis moveros, ahí compréis hardware, porque daros cuenta que este mundo es tan grande como el de la informática o más. Entonces, hay gente que prefiere HF, VHF, digitales, estaciones de números, inteligencia de señales, o sea, hay que ver un poco qué nos gusta, pero para ello tenemos que tener una pequeña base, ¿no? Y para ello, fundamental, escuchar la radio, hacer el experimento que os digo. Esta noche, que seguramente que sea un buen plan, pues cogéis una radio de AM y os ponéis a sintonizar sobre todo en la parte inferior del dial y en la parte superior, donde hay huecos libres y tal, y podéis ver entre las emisoras españolas que os van a llegar emisiones, por ejemplo, de Argelia, de Reino Unido y de otros sitios.
Relacionado con esto es, dice, en el mundillo este de la radio, si recomiendas empezar con un dispositivo SDR o con un dispositivo puro de radio tradicional, que estabas diciendo la radio AM, y enlazo con esto de, por lo del SDR, y enlazo con otra pregunta por hacerte las dos a la vez. Teniendo un SDR básico, un pinchito USB, ¿qué antena de precio medio recomendarías para comenzar? Dice comercial, no de fabricación propia. Bueno, en primer lugar, yo recomiendo la radio física. El SDR es un paso más allá. Yo el SDR lo conocí en 2011, 2012. Yo llevaba casi 28 años, ¿no?, en esto. Y realmente nosotros nos hemos formado a través de radio física. Lo primero es adquirir una base con una radio física. Hay que conocer la radio física y hay que conocer cómo modulan las señales. O sea, es adquirir la base, y con una radio casera, una radio de onda corta sería fenomenal, ¿no? Una XH Data o alguna radio china, que hoy en día ya digo que es que cuestan, en mi época costaban un sueldo, ahora mismo cuestan muy baratas. Primero hay que familiarizarse, yo creo, esta es mi opinión personal, con una radio física, y luego más adelante entender cómo funciona la radio digital, el DSP, lo que es radio definida por software, que es un paso más allá, pero una vez que tenemos adquiridos esos conocimientos. En cuanto a antena, pues depende a lo que nos vamos a dedicar. Esto enlaza con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Si queremos escuchar VHF, UHF, decodificar señales digitales de proximidad, o sea, señales locales, como puede ser, por ejemplo, señales de radioaficionados, etcétera, en VIU, realmente cualquier antena, incluso la que viene con el propio pincho SDR, nos vale. O sea, una antena cualquiera, o una antena bibanda de radioaficionado pequeñita con un imán, nos vale. Si queremos HF, va a influir mucho de nuestra ubicación y va a influir mucho el tipo de antena. Hay antenas activas, por ejemplo, que están alimentadas con una pila, antenas de tipo loop, para M, por ejemplo. Hay diferentes modelos de antena, pero para un uso, por ejemplo, generalista, pues cualquier antena con un hilo largo serviría, o una antena telescópica de estas como las que tiene cualquier radio, en principio. Bueno, pues ya con una última pregunta, y con esto ya lo vamos a dejar, David, para dar paso al próximo ponente, y es que ¿para cuándo te animas a una charla de forense a señales radio? Bueno, de hecho ya la tengo. De hecho, bueno, no es exactamente una forense, pero sí que en la HCOM, en la última HCOM, di una charla que estrené y que espero volver a dar, que es Matrioska Sigin, que es sobre esto, precisamente sobre análisis de señales de todo tipo y señales encubiertas, donde se muestra cómo analizar una señal que oculta dentro de otra señal. Es inteligencia de señales pura, ¿no? De manera que se muestra cómo se analizan señales bastante curiosas, sobre todo señales militares rusas, y que, bueno, pues estoy abierto a poder dar cuando este maldito COVID nos permita, o bien a través de streaming, como estamos haciendo aquí, sin ningún problema. Bueno, pues nos lo permita o no, aquí también parecía que no nos lo permitía, y fíjate si no lo ha permitido sacar adelante este evento de CoronaCon, reuniendo a tantísimos ponentes de tantos distintos países. Es verdad que muchos ponentes son de aquí de España, pero de Latinoamérica tenemos un montón de participantes en las cuatro salas. David, quería darte las gracias, desde luego siempre es un placer escucharte, el contar todas esas 1000 batallitas, todos esos conocimientos que tienen. Estaríamos aquí horas y horas, pero bueno, vamos a dar paso a los siguientes ponentes para ir más o menos en hora sobre el programa. Agradecerte que hayas colaborado con CoronaCon, compartiendo con nosotros pues todo lo que has hecho, recordando a la gente que es un evento benéfico para recaudar fondos para Cruz Roja, que tenemos esa aspiración, sabemos que es ambiciosa, pero no deja de ser una aspiración que puede ser alcanzable si cada uno dona esa pequeña cantidad que pueda, no hay un mínimo. Nos hemos fijado ese propósito, por decirlo de alguna forma, ambicioso de 40.000 euros. Va subiendo la cifra, pero tiene que subir mucho más, con lo cual, bueno, pues os emplazo a realizar vuestro donativo a la página web de coronacon.com. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y bueno, pues a todos los oyentes que por favor donen, que es una causa muy, muy buena para hacerlo.